Pero justo en ese periodo yo fui mamá y ahí se me dificultó. Porque por distintos factores. Hay gente que es un poco cruel con nosotras cuando somos mamás. Quiero ascender. ¿Qué más necesito? Y ahí mi gerente, sin pelos en la boca, me dijo: Dani, ¿quieres crecer en el corporativo? Porque aquí no puedes. Porque no eres ni del colegio ni de la universidad Target que pide el VP. Me dijo: mira, sea en esta empresa o en otra, siempre vas a tener que ser como de estas 3 grandes universidades. Soltar un poco como el tema de los prejuicios de la edad, que si no logré tal cargo a X edad, oye, estaba haciendo otra cosa más importante, que es armar una familia, que finalmente es... Y educando a un ser humano. que es lo más importante en el mundo. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tengo una súper mega invitada, una persona que acompañé por, ya van 2 años, Sí. aproximadamente 2 años. Lo curioso es que recién nos venimos a ver hoy en persona, porque no nos habíamos visto nunca en persona. Y bueno, ella es Dani. Dani es una jefa comercial, una Gear Power que trabaja en áreas comerciales hace muchos años, pero es más que eso. Y la idea es que ustedes también puedan conocerla, ver cuál ha sido su experiencia para llegar hasta acá. Vamos a tocar un tema súper importante que tiene que ver con el rol de la mujer en el mercado laboral actual y todas las cosas que tenemos que vivir para llegar ahí, a empoderarnos, a sentarnos en el rol que queremos y anhelamos. Así que no voy a hacer más preámbulos, te voy a dar pase a ti, Dani, para que tú te presentes, para que nos cuentes un poquito acerca de quién eres y conocerte. Súper. Soy Daniela Larraín, tengo 37 años, 2 niños, tengo a la Magda que tiene 9, al Alvarito que tiene 3, soy casada también con Álvaro Grande y Álvaro Junior en mi casa. Y bueno, siempre he trabajado en áreas comerciales, de hecho en mi casa es mucho ambiente de venta. Mi marido trabaja en venta, yo en venta, mi hija juega a tiendas, mi hijo chico también, entonces nuestra dinámica dentro de la casa es muy comercial, de negocio, de... ¿Tus papás eran comerciales o no? No, mi mamá es técnico agrícola, hoy en día se dedica a hacer tortas maravillosas en Curicó, para que la llamen. Y mis suegros tenían lechería, campo, pero nada de venta, pero nosotros salimos comerciales los dos. Y mi hija es seca, ponte tú jugando con temas de pricing, cosas así, es maravilloso. Hoy día tú estás liderando un equipo comercial y todo el mundo dirá: wow, qué genial todas las experiencias que has tenido, las empresas por donde has pasado, que han sido buenas empresas, pero no ha sido un camino lineal. O sea, no es como que de la noche a la mañana te levantaste y dijiste voy a ser jefa comercial y todo fluyó fácil. No. Entonces me gustaría que también pudieras comentar cómo fue tu trayectoria, porque me imagino que hay muchas mujeres que tienen la misma formación que tú, probablemente académica, o que tienen muchísimo potencial, pero no han logrado entrar al mundo que ellas quieren, al mundo comercial, y mucho menos quizás llegar a un rol de liderazgo que cuesta tanto para una mujer hoy día. Entonces, ¿cómo fue tu camino para llegar al rol que tienes hoy? Ha sido un camino largo, la verdad, y bien jugado. Yo creo que parte importante dentro de todo lo que uno hace es la actitud, y yo, a pesar de que he estado muy abajo, siempre con una actitud bien positiva. Partí mi primer trabajo como dentro de lo que a mí me gusta, porque he trabajado, partí trabajando muy chica, entonces en distintas cosas. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En una frutícola, en un packing. ¿De Curicó? De Curicó. Trabajaba en la recepción de la manzana en la temporada, y ahí tenía que medir las manzanas y hacer un montón de cosas como de control de calidad cuando llegaban los camiones, así. O sea, si queremos saber algo de manzanas, te podemos preguntar. Sí, o de fruta. Bueno, y así un montón de cosas entre medio. Yo estudié y trabajé, entonces desde ahí siempre, como que partí trabajando muy chica por lo mismo. Primer trabajo como bien profesional fue en la banca, partí como ejecutiva trainee y siempre muy movida, busqué las empresas en convenio, le abrí cuenta corriente a todo el mundo, entonces a los 3 meses ya me habían pasado una cartera. ¿Pero tú te tuviste que ir de Curicó para poder tener ese cargo o partiste en tu ciudad? Partí en Curicó, pero, o sea, era un cargo en Talca, que queda como a 1 hora más o menos. Entonces tenía que viajar todos los días a Talca, y cuando en estos 3 meses que le abrí cuenta corriente a todo el mundo, justo se hace un cupo en Curicó de un pre y postnatal.
Entonces me mandan a mí a cubrir ese pre y postnatal en una cuenta, en una cartera clásica, y me fue espectacular también. O sea, cuentas corrientes, crédito, consumo, crédito hipotecario, pack de fondo mutuo, todo el kit completo para los clientes. Y cuando vuelve esta persona de su postnatal, me pasan a reemplazar una banca preferente de postnatal, y que el objetivo o lo que se veía era que esta otra persona que lleva más tiempo que yo, ella debería haber cubierto la vacante de preferente y yo haberme quedado ahí, pero en verdad, como tuvo una buena performance, me pusieron a mí en esa cartera. Y cuando volvió esta otra niña de su postnatal, ahí me pasaron una cartera mía preferente, que era una cartera muy, muy No importante. te soltaron. Ahí. No me soltaron. Pero justo en ese periodo yo fui mamá, y ahí se me dificultó, porque por distintos factores. Hay gente que es un poco cruel con nosotras cuando somos mamás. Hay que Entonces, decirlo sin filtro, porque es así. sí, cuando yo estaba, no sé, cuando avisé que estaba embarazada, me cuestionaron harto. Era algo que yo quería, pero no estaba tan planificado. Entonces, no, pues los típicos comentarios, que se aseguró, que no sé qué, y yo llevaba hasta 3 años. Sí. Pero igual era para asegurarse. Yo decía, nunca quise asegurarme, pero bueno. La jefa que yo tenía en ese entonces también era muy poco empática, siendo que ella... Era jefa mujer en ese Sí, momento. y ella era mamá, pero no sé, me cuestionaba por qué iba tanto al baño, y las que tienen guagua saben que cuando estamos embarazadas vamos mucho al baño. Claro. Y en un momento ya fue como, no era sostenible. Aguanté todo lo que más pude, creo que en vez de irme a los 8 meses de prenatal me fui como a los 7, y después yo no quería volver, porque no era una cultura sana para las mujeres que somos mamás. Yo veía cómo trataban en las reuniones a mis compañeras que habían sido mamás, y en general en los ambientes comerciales tú trabajas mucho desde el compromiso. ¿Cuál es tu compromiso de hoy? ¿Qué vas a hacer? Y a mis compañeras que no tenían compromiso era como, ¿por qué? ¿La guagua no te deja dormir? ¿Cachai? Entonces, cuando yo me convertí en mamá, yo dije, no quiero estar en ese ambiente porque no es compatible conmigo. Y ahí me voy a vivir además a la quinta región, porque a mi marido lo habían trasladado, y ahí entré a una empresa totalmente distinta, pero también en un rol comercial, a hacerme cargo de un equipo como coordinadora, se llamaba, pero era una supervisión. Dani, ¿tú crees que tuvo que ver el sector, el rubro o quizá la cultura de la empresa o la época? Porque esto que te pasó, estamos hablando que fue hace cuánto, 5 o 10 años atrás. 10 años. 10 años. Y claro, hoy día Chile y en Latam generalmente ya esto está mucho más avanzado. O sea, ya la mujer está muchísimo más empoderada. Yo siento que cuando tú comenzaste tu vida profesional, Sí. pero tú sientes que este cambio de que acá te sentiste así y después te fuiste a la otra empresa y fue totalmente distinto, ¿era algo cultural o era el sector? Desde tu opinión. Yo creo que tiene que ver con las personas. De hecho, siempre he pensado que si a mí, el que me contrató en esta segunda empresa, que era una empresa de telecomunicaciones, me hubiera entrevistado cualquier otra persona, yo no me hubieran seleccionado, porque yo estaba con fuero todavía. Y para él no fue una limitante el contratarme. Y en muchas empresas no lo es. Yo me acuerdo que en la última empresa donde yo estuve, en una empresa de tecnología que todavía quiero muchísimo, nunca me pusieron pero por el fuero de una mujer. O sea, como que yo podía incluir a personas con fuero en los procesos de selección. Acá yo, antes de ese, bueno, como ya estaba buscando trabajo en la quinta región, estuve en un proceso también dentro de la banca, y cuando conté cuánto tenía mi hija, me dicen, pero tú estás con fuero. Y bueno, obviamente no seguía avanzando. Pero después, cuando estuve en este otro proceso, que pasaron meses igual, para el que me contrató no fue ni siquiera tema, o sea, no, nada. Y yo con todo mi desplante, porque como estoy aquí en la entrevista, soy en mi vida, y yo creo que eso le gustó de mí, que iba a ser capaz de manejar un equipo como esta supervisora que necesitaban. Y de ahí partí como supervisora, después fui jefe de sucursal. Esta persona que me contrató se fue y llegó una jefa mujer con la que también muy bien las dos. Compartían valor. Sí, teníamos una historia de vida similar también. Y bueno, en un momento después me cambió a otro rol, que era un rol más transversal, de venta. Y ahí para mí fue maravilloso, porque a mí siempre me gustó la venta, pero hasta hace poco me di cuenta que era algo que en verdad me apasionaba. Bueno, y después pandemia, entre otras cosas, me fui a otro rol que se me hizo fácil desde la gestión,
pero complejo desde el perfil, porque yo ya estaba acostumbrada a moverme, que dijeran, oye, que es buena, movámosla a otra cosa. O sea, imagínate, partí como supervisora, después jefa, después me fui a este rol que era más transversal, y la jefa que yo tenía en ese intertanto veía cosas en mí. Yo hice un diplomado para poder asumir una jefatura comercial, pero en ese intertanto cambiaron los liderazgos, se fue esta jefa, se fue mi gerente, se fue todo el mundo, se integraron dos compañías grandes y los objetivos que tenían estos nuevos liderazgos de personas que querían seguir ascendiendo y promoviendo estaban muy sesgados a la universidad de la que uno había salido. Ah, eso es un temón. O sea, yo creo que en Chile y en Latinoamérica en general, como que si no estudiaste una carrera, tu camino no es ese. Sí. Me premiaron como la mejor del área, hice montones de proyectos, mi jefa me evaluó, de hecho, en la evaluación de desempeño con un 5 y me la tuvo que bajar porque estaba descalibrada. O sea, le dijeron, si la estás evaluando con un 5 la tienes que ascender. Y ella me lo dijo en mi feedback de desempeño, entonces no me podía ascender porque yo no estaba dentro de estas universidades target y también me lo verbalizó y me dice como... Perfil, como le llaman. Me dijo, mira, sea en esta empresa o en otra, siempre vas siempre vas a tener que ser como de estas tres grandes universidades. ¿Eso tú lo creíste? Y yo me lo creí. Yo me lo creí, lo viví por mucho tiempo y dije, bueno, este será mi camino nomás. De hecho, como yo te encontré a ti, fue como que yo dije, ya, para que esto no sea una limitante, yo tengo que pulir mi perfil para que me vean y me asciendan. Yo no, ¿te acordás que yo no llegué a buscarte como me quiero cambiar de pega? Claro. Es como quiero que me asciendan dentro de esta empresa. Bueno, y es ahí, a través de tu compañía, de tu acompañamiento, del volver a creer en mí y de que esto no era una realidad, sino que era una... Era la realidad de esa empresa, pero no afuera, Claro. es que se me empezaron a dar las cosas y finalmente a los meses después yo ya estaba en otra empresa que ni siquiera yo tuve que ir a golpearle la puerta, sino que ellos me fueron a buscar a mí. Así ha sido mi camino hasta estar ahora en este liderazgo, que siempre he tenido roles de liderazgo. En esta última empresa que era más elitista, era líder igual sin ser la jefa. O sea, yo lideraba un área, tenía a cargo todos los proyectos de mi área, lideraba el equipo, etcétera, pero no era la jefa. Y acá pude lograr, en esta nueva empresa en la que estoy, pude lograr todo lo que quise ahí y sacarme estas creencias limitantes de que si no soy de la universidad, nunca voy a lograr hacer otra cosa. Claro. Y no es algo que yo pensara, a mí me lo dijeron. O sea, Pero te lo creíste. me lo dijeron y me lo creí. Te lo creíste y creaste una realidad en tu vida que a lo mejor hubiese sido distinta si hubieses creído otra cosa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que si te hubiera conocido antes de cuando te conocí, quizás yo no hubiera durado tanto tiempo en esa empresa, porque me hubiera dado cuenta de estos sesgos que existían y en verdad no son verdad. Sí, es cierto. De hecho, no son verdad desde inclusive las áreas, porque a la Dani yo la ubico, o no nos conocíamos, pero compartimos la misma empresa, no vamos a decir el nombre, obviamente, porque no es la idea fundar ninguna empresa, pero yo recluté para esa empresa y yo recuerdo que para áreas específicas el criterio era la universidad, pero para otras áreas no era tema y las jefaturas pensaban totalmente distinto a los líderes de estas áreas, principalmente eran áreas comerciales y producto, me recuerdo. Así que incluso no es una realidad de toda la empresa, puede pasar que es una realidad de esa área. Yo creo que era una realidad de esa área, porque si no yo no hubiera ingresado. Bueno, eran otros liderazgos cuando yo estaba también. De hecho, cuando yo ingresé, el gerente que había era súper humano. Yo llevaba un par de días y se acercó a saludarme y me dice, ¿tú eres Daniela Larraín? Y yo quedé así loca. Y dije, o sea, ¿cómo este gallo gerente de la vida se sabe? Sí. Y verbalmente me lo dijeron en un momento en que fui a tocar la puerta, como, oye, me acaban de premiar, me reconocen todo el rato, me entregan más proyectos, quiero ascender. ¿Qué más necesito? Y ahí mi gerente, sin pelos en la boca, me dijo, Dani, ¿quieres crecer en el corporativo? Porque aquí no puedes. Porque no eres ni del colegio ni de la universidad Target que pide el VP. Yo dije como, bueno, no es mi lugar. No es mi lugar. Sí. Y mágicamente, al mes después de esa conversación, yo ya estaba en otra empresa. Yo tenía que soltar eso para que se dieran... Yo creo que tú creaste el cambio que tú querías, o sea, ya tu mente ya estaba en otra cosa y tú creaste esa realidad nueva para ti. Sí. ¿Qué le dirías tú hoy día a una mamá profesional que tiene que salir al mercado laboral actual, donde sigue siendo una realidad esto del prejuicio de si eres mamá no puedes llevar las dos cosas a la vez? ¿Qué le dirías tú desde tu experiencia y desde la Dani que eres hoy? Ay, yo les diría que vean todo lo que hacen como mamás. Y nosotras como mamás somos una
superheroína. O sea, tenemos que mantener vivo y fluyendo y coordinando y planificando un hogar, y esas mismas fortalezas las podemos profesionalizar y venderlas en el mercado laboral. Entonces, de repente, cuando me dicen, o uno escucha, es que es mamá, es que no sé qué, yo digo, oye, pero mejor. Es mejor que sea mamá, es Claro. planificada, es responsable, si es capaz de coordinar las cosas de su casa, ¿cómo no va a coordinar una cosa en una oficina? Puede hacer muchas Puede hacer 1.000 millones de cosas a la vez. Entonces, hay que creer en uno, se puede, pero hay que trabajar esa confianza. No trabajar en esas creencias limitantes, no creer en las personas que te dicen, no, porque eres mamá, ya no puedes, ya llegaste, ya tocaste techo, no sé qué. acabó tu carrera, literal. Pero sí hay una frase que a mí me gusta mucho, es de una galla seca española, y que dice que uno lo puede tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces es ahí donde uno también tiene que mantener esta creencia en una misma, pero también tiene que entender que cuando están los hijos muy chicos, probablemente el foco va a estar ahí, en ser una mamá más presente, y mientras van creciendo, uno puede ir soltando e ir enfocándote más en tu carrera. Uno puede ser gerenta, puede ser máxima en el plano laboral, la máxima mamá, pero hay tiempos y tiempos donde uno va a tener que estar priorizando una cosa por la otra, y está bien. Y yo hoy día tengo 37 años y yo veo, hay mujeres que son menores que yo, que son subgerentas, que no tienen hijos, y yo digo, ella cuando toque ser mamá, le va a tocar ahora empezar a priorizar en otro lado mientras yo sigo avanzando. Y eso está bien. Ya está bien. Soltar un poco como el tema de los prejuicios de la edad, es que si no logré tanto cargo, tal cargo a X edad, oye, estaba haciendo otra cosa más importante, que es armar una familia, que finalmente es, Y educando a un ser humano, que es lo más importante en el mundo. que es lo más random, lo más extremo o incómodo que has vivido en un proceso de búsqueda de trabajo Ajá. por el hecho de ser mamá. Se me vienen a la mente dos situaciones que fueron chocantes para mí. La primera fue que en un momento, bueno, de todos estos cambios, todas estas transiciones, llega un nuevo gerente y yo le voy a pedir una reunión a ese gerente para presentarme, y porque el gerente que se había ido y mi jefa, a mí me tenían súper bien evaluada y estábamos como trabajando en este camino para lograr mejores cargos. Y voy donde este gerente, como, oye, mira, estas son mis aspiraciones, no sé qué, y me dice, "Ujú, ok, ¿de qué universidad saliste?". Y yo, bueno, le dije de qué universidad salí, y me dice, ¿y querís ser mamá luego? O sea, dos stopper al tiro, como... Red flag para ti. Sí, Bandera pero que roja. yo en ese momento no las vi, pues, y yo le dije, sí, en verdad, yo soy súper transparente. A mí me gustaría tener otro hijo el próximo año, pero en el fondo no corresponde. De hecho, parece que hasta te lo comenté. Oye, me preguntó si quería tener guagua, y esas cosas no se pueden preguntar. A propósito de eso, mucha gente normaliza y se prepara, muchas mujeres se preparan para que les hagan esas preguntas en la entrevista. Pero lo que no saben es que tanto en Chile como en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, ni qué decir, está prohibido, es ilegal, o sea, te pueden multar por hacer ese tipo de preguntas. Entonces no puedes hacer preguntas de edad, de género, de raza, ni mucho menos de si eres mamá o si vas a tener hijos. Hay algo que a mí me pasó en una empresa, que no voy a decir el nombre, pero una empresa donde estuve muchos años, con un director, fíjate, y era un director del área legal, o sea, era un tipo que era abogado, y me pide buscar una persona en su equipo, y yo me recuerdo que la primera cosa que me dijo, cuando estábamos levantando el perfil y entendiendo el rol, me dijo, bueno, y no quiero que sea mujer, porque se embaraza. Así me lo dijo. Y yo quedé como, a ver, o sea, le dije yo, de partida ya yo no era la misma a mi reclutadora chica, junior, que estaba partiendo y decía así a todo, ¿no? Ahí ya yo llevaba ya como más de años reclutando, y yo ahí como que lo frené. Le dije, oye, lo que me estás pidiendo no va acorde a las políticas de diversidad e inclusión de la empresa, no es ético y no te puedo asegurar eso. Yo te puedo presentar tanto hombres como mujeres para que tú puedas elegir de acuerdo al potencial, y bueno, si decides por un hombre, eso ya es una decisión del líder, ¿no? Pero yo no voy a prestar para eso, ¿no? Pero a mí lo que me preocupó más es que es un abogado, es que era una persona que tú dices, oye, o sea, si tú estudiaste leyes y tú eres un promotor de valores, de ética, de moral, ¿cómo me pides eso y me lo Claro. declaras? Entonces ahí tú dices que a veces las empresas en general no son las que están mal, no están rotas, no es la cultura, a veces son Las personas que personas. tienen como creencias que
que de verdad hacen daño en la cultura de la empresa. Respecto de eso, del tema de género. Y pasa, yo también lo he escuchado en mesas de, oye, ojalá que no sea mujer, Porque se embarazan. porque se embarazan de cierta edad. De hecho, en un proceso hace poco me llamaron de una empresa, esto tampoco te lo había comentado, y el reclutador me dice por teléfono, es que estamos buscando una mujer entre 35, como sobre 35 años. Yo dije, debe ser porque o ya tuvo guagua o no va a tener quizás. Pero ¿y cómo pueden saber que una mujer ¿Y quiere por qué tener? me lo dijo? Y yo, bueno, el gallo que me preguntó si hablaba inglés y me empezó a decir palabras en inglés como Ah, ok. él. El segundo hecho que me pasó, además de que este gallo que también era un gerente y que me pregunta esto que dije que es atinado, en algún momento una de las jefas que tuve, yo siempre me he caracterizado porque soy muy responsable con la pega. Me gusta estar a la hora en todas partes, a pesar de tener niños me coordino todo bien, pero iba tarde a una reunión. Yo creo que es la única reunión a la que ni siquiera llegué tarde. Pero salí tarde, entonces la llamé y le dije, oye, ¿sabéis que salí tarde no sé qué? Porque mi hija está enferma. Y me dice, oye, que se ha enfermado harto en el último tiempo. Y sabéis que a mí me dio una rabia. Porque, ¿qué quiere decir eso? Y yo no le había pedido permiso para nada. ¿Por qué dedujo eso? Porque cuando se enfermaba yo le decía, oye, tengo a mi hija enferma, Ajá. pero nunca le pedí ni permiso ni nada. Solamente le comentaba, pero no por nada. O sea, no por nada en particular, claro. De hecho, en ese tiempo, y todavía lo hago, para estar, cuando tú eres cuando eres mamá y trabajas y tienes cargo de mayor responsabilidad, de repente efectivamente tienes que estar más en la pega, pero hoy que vivimos en un tiempo maravilloso, uno llama y puedes tener doctores en línea o doctores que vengan a tu casa. Y yo así me manejo con cosas que no son extremas, obviamente. Claro. Y yo en ese tiempo pedí harto doctor a domicilio porque no me daban los tiempos para poder llevar a mi hija al pediatra afuera. Entonces nunca le pedí ni siquiera un permiso. Y ahí me acuerdo que también lloré como de impotencia, o sea, nunca te he pedido nada y me hacía este comentario tan desatinado, ¿cachai? Pero son situaciones aisladas. Por suerte, así como tú te tropezaste con esas personas, también yo esto que conté, también hay personas buenas, éticas, Sí. que tienen valores y que comparten como esa mirada de que el ser mamá o el ser mujer no te limita en absoluto a llevar tu vida laboral y profesional, que eso es lo más importante con lo que yo creo que se tiene que quedar la gente. Porque a lo mejor si uno se queda pegado como al tema de que está bien, porque yo defiendo también el feminismo y estoy de acuerdo y gracias a esas mujeres que han peleado tanto es que nosotros estamos acá, porque si no, Tal no cual. podríamos. Pero yo creo que cuando destinamos tanta energía a ir contra el sistema, a querer cambiarlo o en cambiarlo inmediatamente, nos desgasta y quizás esa energía la podemos depositar en lo que hablas tú, invertir en ti, estudiar, prepararte, no darle energía a las creencias que son limitantes finalmente. Sí, de hecho, bueno, yo la última jefa que tuve en esta empresa anterior en la que trabajé, no era mamá, era mucho más joven que yo y una galla súper empática, súper aterrizada y jamás me cuestionó nada. Bueno, y además que sabía que yo, o sea, en el fondo es como, sabía que a pesar de todo yo le iba a cumplir con todo, ¿cachai? Entonces es una galla muy amorosa, muy seca y la quiero mucho. Bueno, ahí sí, si está viendo este video, Sí, le mando un beso. Bueno, le estás haciendo bien, amiga. sí, y respecto a lo que estabas comentando tú de estas energías que uno le tiene que dedicar o no dedicar, me pasó en esta empresa cuando veía que no podía hacer mucho más y que yo estaba en mi super zona de confort. O sea, yo sentía que trabajar para mí no era trabajo, porque manejaba todos los temas Era y fácil. estaba muy cómoda. Yo dije, bueno, este es el momento en el que tengo que invertir en mí. Y bueno, hice el diplomado, a mí siempre me ha gustado hablar inglés, yo hablo inglés, pero no era bilingüe y uno de mis objetivos era ser bilingüe, entonces contraté clases de inglés, después hice un curso en gestión de proyectos, después hice otro curso en análisis de datos, porque sabía que era... ¿Cómo te cae tanta cosa en la cabeza? Sí, hoy que a mí me encanta estudiar. Y después, bueno, después me cambié de empresa. El año pasado, en vez de invertir hacia afuera, invertí hacia mí, como temas más de autoconfianza, terapia. Y este año de nuevo estoy invirtiendo hacia afuera porque estoy haciendo una certificación. O sea, es como cuando uno ve que está más o menos tranqui, ese es el momento en que hay que invertir en uno y no hay que tener miedo porque no es un gasto, es una inversión que siempre va a retornar. ¿Qué fue lo que te hizo tocar fondo y decidir buscar acompañamiento? Que ahí fue donde nos conocimos, ¿no? La ansiedad. La ansiedad. Sí, de por qué no pasa, por qué no se mueve, pucha, si soy tan buena, si no sé qué, o quizás no soy tan buena. Entonces, en eso, de repente te veo en Instagram
Oye, la reclutadora, en ese tiempo no era IA, era un cafecito con Ami. Cafecito con Ami. Que extraño mucho esa marca, pero bueno, Sí. fueron mis comienzos hace 4 años. Y de cómo poder ayudarnos en el fondo yo hice match ahí porque dije, esto va a servir para que a mí me descubran dónde estoy. Y bueno, sorpresa para mí maravillosa es que yo descubrí quién era yo y pude moverme a lugares donde estoy mucho más cómoda y donde trabajo desde mi fortaleza y no queriendo todo el rato ser alguien que no soy, que yo siento que en el momento en que nos encontramos, yo estaba tratando de encajar en un perfil que no era yo. Claramente no era yo. Y por eso tenía tanta frustración, tanta ansiedad, desconfiada de mí, porque no estaba en mi plenitud de todos mis talentos y mis fortalezas. Y me acuerdo que en una tú me dijiste como, yo creo que no es la empresa, o sea, no es ahí, tú veo todas tus fortalezas, tú tenés, no sé, un perfil comercial súper marcado, no es el rol en el que estáis donde tenéis que estar. Empecemos a buscar afuera y yo estuve muchos meses indecisa, como, ¿postulo otras pegas o no? Como soltar Y salir de la zona y salir de la zona de confort. Y cuando solté, todas las cosas se empezaron a dar y en verdad, hoy cuando miro en retrospectiva, digo, bueno, yo agradezco harto porque aprendí un montón. Tomo todo lo que aprendí de ahí y lo sumo a los talentos que tengo ahora. O sea, que siempre he tenido, pero que ahora lo estoy como con confianza. De eso te iba a preguntar, pero antes yo te quería agregar que hay algo que quizás tú no ves hoy y yo sí lo veo porque hace 2 años atrás en la primera conversación lo vi. Y es que ya no te veo angustiada y ansiosa por querer demostrar o de querer que me vean o querer destacar. Es como que ya toda esa energía que ponías en que te reconocieran, en que, oye, mírenme, haciendo, Elíjanme. ya la invertiste y la volcaste hacia ti y ahora naturalmente cuando lo hiciste se empezaron a abrir oportunidades y ya tú no tienes que hacer miles de esfuerzos para que te reconozcan porque tu propio trabajo, tu propia forma de ser con otros es lo que hace que te reconozcan. Y yo creo que eso es algo que no sé si te lo había dicho, pero lo veo hoy. En la Dani de antes y la de ahora. Y no llores. No. Sí, de hecho, yo también lo veo en mí y bueno, en paralelo cuando partí contigo, a los meses después también partí con terapia, que esa es una de las inversiones que hice en mí, por lo mismo, porque tan aferrada a ese lugar, tanto que quería que me eligieran, que me vieran, que no sé qué, desconfiada de mí. Y cuando empecé a trabajar, como yo digo, tú eres mi coach laboral, y por otra parte la Nati, que es mi psicóloga, es como mi coach de vida. Empecé como a unir estos dos caminos. De hecho te conté, yo voy a hacer terapia, no sé qué, y claro, y ahora estoy en una posición donde no digo que soy la más bacán del mundo y no sé qué, pero sí me ven sin tener que estar haciendo yo otras cosas, Sí, me buscan de otras pegas, o sea, tengo opciones que probablemente siempre las tuve, pero yo no las vi porque no creía en mí. Bueno, somos buen equipo, Nati, psicóloga. Sí, Nati. ¿Y tú? Genial. Deberían tener ahí un Sí, startup. vamos a hacer una colaboración con Nati. Yo te mando gente para que acompañes en terapias psicológicas. Sí, oye, bueno, y a todo esto, conocido que tengo que estar en una búsqueda de exploración laboral, yo le digo, la AMI seca es la mejor del mundo, no sé qué, y te han llegado varios por ahí. Sí, se agradece la referencia. Yo prefiero trabajar con referidos, personas como, a veces yo digo, ya, pero ¿por qué no me llueven las asesorías? No, porque tiene que ser la gente correcta y hay que seguir un camino, como vieron, para llegar aquí. No es como que mañana ya, sí, mañana tomas una asesoría y mágicamente pasa todo esto. No es así, ¿no? Hay que trabajar la paciencia, las creencias y esas cosas sí demoran. Sí. Y finalmente se forman vínculos, porque yo lo que más rescato es eso, es como que esto no es transaccional, o sea, pasaron 2 años para que nos juntáramos hoy a compartir experiencias, conversar, y yo a Dani la vengo a ver hoy por primera vez, pero yo siento que te conozco de toda la vida. Sí, o sea, de hecho para mí ni siquiera fue como, oh, nos vimos, porque hablamos mucho. Claro. Así que eso es súper importante que ustedes también, sea conmigo o con otra coach o mentora, que logren generar esa confianza porque de verdad hace falta en Chile, en el mundo en general, gente que te acompañe en tu desarrollo de carrera. No hay mucha gente que se dedique a eso. Sí, de hecho, me pasa que, bueno, yo soy pro de que uno tiene que invertir en uno. Creo que tú, la Nati, y todas mis formaciones son la mejor inversión que yo he hecho en mí. Y además, no tan solo desde estas nuevas oportunidades que a mí se me han ido abriendo, sino que
hoy soy mucho más profesional al presentarme en una entrevista, en una reunión de trabajo inclusive, cuando evalúo a otras personas. Y eso es lo que más me sorprende, que de repente yo tengo que reclutar gente que son de mejores universidades que yo, de mejores carreras que yo, y son muy malos entrevistados, no saben qué decir, no se prepararon, contestan cualquier cosa. Y digo, bueno, es ahí la diferencia entre el camino que tiene uno y el camino que tiene otro, que de repente uno dice, ¿para qué voy a pagar esta cuestión? Mejor veo unos videos de YouTube y preparo mi entrevista. Y no es así, Claro. no es así, porque tú, por ejemplo, en mi caso, ¿viste cuáles eran mis fortalezas? Tú me dijiste, a los puestos que tú deberías aspirar tienen que ser con este perfil. Creamos un plan. Creamos un plan hacia dónde quería yo crecer y que era áreas comerciales, áreas de producto también o la banca, que es algo que siempre me ha gustado. Y ahí nos empezamos a enfocar, entonces yo también empecé a poner mi energía en las cosas donde yo me sentía buena. Sí, porque estabas dando chapotazos para todos lados. Y como estaba entrando en estos roles o buscando estos roles que todos coincidían conmigo, como con mi fortaleza, empecé a tener mayor confianza en mí, las vistas que tenían en mi perfil, porque a todo esto me rehizo el perfil, que mi LinkedIn era asqueroso, y de repente lo veo y era una maravilla. Todas mis postulaciones se veían, me empezaron a llegar ofertas, tengo millones, o sea, no millones, pero en el fondo tengo vistas en mi perfil de gente que son reclutadoras de otras empresas o de gente que de repente me quiere mirar quizás como referente, o sea, no sabes. Claro, de curiosidad. Pero sí, pero toda esa parte como el kit completo, que es el que yo contraté contigo, que es el hacer el currículum, que ese es otro punto, porque yo desde mi creencia creía que el currículum tenía que tener 10.500 hojas para que fuera bacán. Sí, porque si no, no demuestras. O si no demuestra todo lo que yo sé. Y tú me dijiste, una persona no dedicar más de 2 segundos a leerlo, o 5. 6 segundos para leer un currículum. 6 segundos. Y además yo era la idea que había que poner foto, toda la onda. Claro. Y tú me dijiste, eso ya no se usa, no sé qué, y quedó un documento tan maravilloso. Hubo resistencia al cambio y de hecho muchas personas que yo les ayudo hoy día en el currículum hay resistencia al cambio porque me dicen, ¿pero cómo? Es que no dice todo lo que yo quiero, claro, sí. una sola página, que está muy pobre y a veces menos es más, sí. Y en ese tiempo recién estaba saliendo la inteligencia artificial. Tú eres como, yo creo que es la primera persona con la que hablé que cachaba de bots, de no sé qué, de que alguien, que ahora ya no lo filtra una persona, lo filtra alguien, Sí, palabras clave. Todas. Sigo metida en tecnología, entonces eso también ayudó. Y me ayudó un montón eso, y después cuando cada cierto tiempo uno como se va transformando también tiene que ir actualizando su perfil en LinkedIn, o sea, LinkedIn. En LinkedIn, en el currículum y todo, y ahora tengo un documento ATS friendly, optimizado, tengo el otro que es de una plana más extenso, mi perfil ahora en LinkedIn volvió a cambiar como desde el rol que soy ahora para aspirar a otras cosas. Si eres otra persona en LinkedIn. Sí, otra. Yo te contrato al tiro. ¿Cierto? Maravilloso, me encanta. Daniela Larraín, LinkedIn. Algo que le puede servir a las personas que están buscando empleo, y de hecho me lo preguntan más de lo que crees en las asesorías, y es ¿qué evalúa o en qué se fija una jefatura de un área a diferencia de en qué se fija un reclutador a la hora de entrevistar a alguien? Porque yo te juro que yo he buscado crear las fórmulas y manuales mágicos para decirle a la persona, mira, cuando vayas con la jefatura, esto tienes que decir. Pero es tan subjetivo, ¿no? Y depende mucho del área. Entonces, hablemos desde tu mirada. Yo que soy claro. que lidero un equipo comercial, desde ahí es Claro. lo que yo puedo. Para los comerciales que nos están viendo, o sea, si tú como jefatura tienes que buscar a un miembro dentro de tu equipo, una persona nueva, ¿en qué te vas a fijar en la entrevista? Primero, que la haya preparado, y eso uno se da cuenta. Cuando uno le pregunta como, ¿cuál es tu motivación para el cargo? Y en verdad son puras respuestas vacías, desde ahí yo digo, bueno, esta persona no se preparó, que tenga desplante, que, no sé, hoy en día uno puede aprovechar los tiempos de traslado, todo para ensayar una entrevista. Entonces cuando llegan así como tan, ya bueno, si yo soy buena y que salga lo que salga, no es algo que vaya conmigo, porque yo digo, si es alguien que va hacia la que salga, no va a preparar tampoco una reunión con un cliente o una reunión de indicadores. Sí. Como eres en tu entrevista, probablemente te prepara para enfrentarte a un cliente. Sí. De repente yo veo a estos candidatos y digo, ¿cómo no se preparan? Oye, y la inversión, cuando tú la ves a largo plazo, se paga sola. O sea, si tú puedes encontrar un mejor trabajo, si podías hacer una buena entrevista, la asesoría ya se pagó.
No, pero aún así créeme que hay personas que no le ven el valor a la inversión y cuestionan, y te cuestionan y te dicen, pero ¿cómo una persona que se supone que está buscando ayudar a la empleabilidad te está cobrando esa cantidad de plata para hacer un currículum? Porque no es solo hacer un currículum. No, es que, o sea, amigos, ahí yo les digo a todos esos amigos que están diciendo eso, que ellos lo hagan. O sea, si no están en el trabajo que quieren, si no están con la confianza propia que deberían tener en ellos mismos y no están viviendo la vida que quieren vivir, porque no están invirtiendo donde deberían invertir y de repente, oye, dejaste de pagar o no sé, o dais de baja algunas de las aplicaciones que no sirven de mucho, o dejaste de O uno comprar. salía a comer. Sí. ¿Cuánto uno salía a comer hoy día para 30? Oye, y además que entiendo yo, y corrígeme, lo puedes pagar con tarjeta. Sí, sí. Entonces, te podéis comprar un par de zapatos. Momento de comer. Si te compráis un par de zapatos en cuota y no eres capaz de comprar una asesoría, o sea, cómprate la asesoría, ¿cachai? Yo en invertir en uno, digo, hay que darle nomás. Si total, gracias a Dios hoy existen las tarjetas de crédito, no es que sea pro deuda ni nada, pero cuando uno lo evalúa, o sea, entre comprarme un par de zapatos, ponte tú, en cuota, y pagarme una asesoría, un curso, prefiero invertir en eso. Bueno, para cerrar, Dani, vamos a hacer una trivia. Propongo un juego rápido. Yo voy a empezar una frase y tú la completas. Ya. La verdad es que idealmente sea lo primero que se te venga a la cabeza, aunque yo sé que tú planificaste muy bien esta reunión, como buena Dani quiere. Sí. Pero bueno, vamos a empezar y que vaya fluyendo. ¿Estás lista? Sí. Ya. Lo primero que hago cuando llego a casa después de un día intenso es... Abrazar a los niños, abrazar a mi Rocco, a mi perro, sacarme los zapatos. Y ahí, bueno, después de que les doy un ratito a ellos, me encierro 2 segunditos en el baño para un tiempo de ocio, de por último scrollear, porque en el día a día no. momento. Ahí, ay, que veo un video. Creo que nos pasa a todos. Sí, y ahí después, y ahí mismo me doy cuenta, oye, esto es tiempo perdido, y ahí pero eso hago. El celular te avisa, ya, ese fue tu momento. Sí, ese fue mi momento. Segunda frase. El mejor consejo laboral que me han dado es... Nadie cuida mejor de ti que tú. Y me lo dijo una persona que no me contrató. Y que no me promovió ni nada, pero que vio en mí, fue el que me preguntó cuando quería tener guagua. Y después yo creo de hacerme toda esta evaluación y él darse cuenta que él no me iba a mover a ningún lado, me da este consejo y me dice, Dani, nadie cuida mejor de ti que tú. Entonces, si no estáis bien acá, pero en verdad yo ahora le encuentro todo el sentido. Qué agridulce ese momento. Sí, sí, pero tiene razón, porque Bueno. sí, yo de todo me quedo con lo bueno. Tercera frase. Si pudiera tener un superpoder para criar hijos y trabajar, sería... Ay, es que yo creo que ya tengo ese superpoder porque soy mujer, soy mamá, puedo compatibilizar muchas cosas al mismo tiempo y creo que ser mujer es ese Ese superpoder, sí, porque las mujeres, independiente de que si son hijos, en mi caso, la Magda y el Alvarito, tú, la Sami, o sea, uno igual tiene que compatibilizar un montón de cosas y eso es un superpoder. Lo que más me enorgullece de mi camino profesional es... Que yo partí de súper abajo y hoy en día la gente a mí me ve y debe imaginarse que casi que yo soy de la realeza. Haber estudiado y trabajado, que solamente los que los han vivido saben lo complejo que es y en una época donde nadie lo hacía. Yo partí ese camino en el 2008, donde casi ninguna de las universidades tenía carreras vespertinas y era súper mal mirado hacerlo y yo no tenía más opción. Porque nosotros, bueno, ya quizás para otro podcast, pero no teníamos la situación económica y para mí fue la opción si yo quería ser profesional, era trabajar de día, estudiar de noche. Uf. Y eso es lo que a mí más me enorgullece de mi camino profesional. Sí. Ser mamá y profesional al mismo tiempo es... Espectacular. Es que, ¿sabéis qué? Por una parte, creo que, sobre todo a mi hija, creo que, no sé, ella es mi inspiración para dar lo mejor de mí y poder transmitirle un ejemplo a ella de que se puede, de que hay que ser power, de que las mujeres podemos lograr un montón de cosas. Y también le digo a ella, es como si no fuera por las mujeres que andaban luchando, peleando, nosotras en este momento ni siquiera podríamos trabajar. Último, algo que pocos saben de mí es que... Y que soy un libro abierto. Que soy una persona súper casera, súper familiar. Yo creo que por mi personalidad deben pensar que a mí me gusta andar en todas partes, pero Claro. mi momento más feliz es primero cuando estoy con mi marido, los dos en un momento, no sé, o viendo tele o conversando, y mi segundo momento favorito es cuando estoy acostada con los niños haciéndolos dormir, porque como que siento tanto agradecimiento, tanta paz, tanto amor, y yo creo que la gente cuando me ve debe pensar que
que esos no son mis espacios favoritos y que no me gusta quizás tanto estar en mi casa o que soy tan casera, pero eso es lo que pocos saben de mí. Es una de tus facetas Sí, que disfrutas. sí. Bueno, para ir cerrando, Dani, ¿qué mensaje le darías a las personas que están viendo esta distancia o con qué te quedas tú de esta conversa? Yo les diría que tienen que creer en cada uno de ustedes. Eso yo creo que marca la diferencia y hace que toda nuestra realidad, nuestro entorno mute, cambie, se modifique. Cuando uno cree en uno mismo y está en el ¿y si me resulta? ¿Y si puedo? ¿Y si me va bien? Pero para eso hay que trabajar en las creencias limitantes, en que de repente, oye, hay que prestarle menos oído al cómo está el entorno. Cuando de repente me dicen, es que la edad es un número. O sea, yo pienso que yo voy a tener trabajos maravillosos hasta la edad que yo quiera, ¿cachai? Entonces, desde ahí, creo que ese mensaje entregaría yo, de crean en ustedes mismos, si ustedes quieren lograr algo es porque está destinado, y bueno, y para eso quizás hay que de repente volver a invertir en uno y quizás si no te da para terapia, cómprense un libro. Oye, sí, a propósito del libro, la Dani me regaló, fíjense la relación que se formó, me regaló un libro súper bueno que lo leí cuando me acaban de despedir de la última empresa, porque yo también he pasado por despidos y me las he llorado. A mí me cambió todo. Y yo te quería preguntar también qué fue lo que te hizo clic de ese libro, ¿no? Como para también que la gente lo compre. Todavía estaba en el trabajo anterior donde no me sentía bien y de repente, no sé, me apareció en Instagram, este libro te va a cambiar la vida. Y me lo compré y empecé a hacer las tareas del libro y me cambió la vida. O sea, de la nada, bueno, no de la nada, pero me cambié de trabajo, empecé a creer más en mí, me solté un montón de cosas y que de repente uno dice, ay, ya, pero ¿cómo que el desarrollo personal? En verdad que a mí el libro fue espectacular y como el primer salto que di ya a otra etapa, porque el primero lo había dado contigo, después con la Nati y después acá con este libro. Bueno, yo les voy a dejar igual el enlace de cuál es el libro para no estar haciendo publicidad gratuita y les dejo la portada acá igual en la pantalla para que vean cuál es. Y yo creo que eso es súper importante. A veces no hay que hacer grandes inversiones, sino conectar con algo que realmente te haga sentido en ese momento para cambiar la forma de pensar respecto de cosas que te están limitando, básicamente. Si en el fondo este episodio les hizo sentido y quieren que se siga creando contenido así, no basta solamente con verlo, tienen que darle like y suscribirse idealmente, porque si no esto no sigue. Y bueno, espero que todas las mujeres que están viendo este video les haga sentido, les haya dejado algo, puedan ver que hay otras posibilidades afuera para todas y hay que empezar a mirar la posibilidad, no solamente la barrera, porque uno se enfrasca mucho en la barrera. Porque cuando ves oportunidades, se presentan oportunidades. Sí. Cuando ves limitaciones, se te presentan limitaciones. Entonces, efectivamente en lo que estás poniendo la energía va la acción. Y bueno, toda la gente que también está partiendo su vida laboral, hay algunos tips especialmente para los comerciales, estoy segura que les van a servir mucho. Gracias, Dani, por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Por la confianza que has generado hasta hoy en mí. Y eso, ahí nos vemos en el próximo capítulo. No les vamos a decir con quién, pero seguramente va a ser algo similar a esto con alguien bien especial. Nos vemos. Chao, chao.